Hola, ¿qué tal? Tengan un excelente día a todos ustedes, compañeros. Mi nombre es Miguel R. Soy un enfermo alcohólico y esto es Alcohólicos Atónitos. Comenzamos. Bienvenidos a su podcast, carnalitos, hermanos, la misma enfermedad, y a todo el público que no es alcohólico y que quiere enterarse sobre qué es la enfermedad del alcoholismo. En el capítulo pasado escuchamos acerca de lo que es Alcohólicos Anónimos y el programa de 12 pasos que ofrece para la recuperación del enfermo alcohólico, como es mi caso. En esta ocasión vamos a hablar de la enfermedad del alcoholismo. Vamos a entrar en materia con lo que trabajamos comúnmente en los grupos de Alcohólicos Anónimos. Bien, antes de comenzar a hablar acerca de mi experiencia, ya que todos los comentarios aquí realizados son basados en mi experiencia, en lo que leo día con día dentro de la literatura de Alcohólicos Anónimos y obviamente desde mi punto de vista muy personal, vamos a escuchar lo que son para algunas organizaciones los conceptos que tienen acerca de la enfermedad. Por ejemplo, el alcoholismo se define según la Organización Mundial de la Salud como cualquier deterioro en el funcionamiento físico, mental o social de una persona, cuya naturaleza permite inferir razonablemente que el alcohol es una parte del nexo causal que provoca dicho trastorno. En la página del Instituto Mexicano del Seguro Social, el alcoholismo no es un vicio, es una enfermedad que ataca a cualquier persona sin considerar sexo, edad o clase social, deteriorando a las personas en lo psicológico y social. Son conceptos muy parecidos, ya que obviamente al ser instituciones de salud tienen más o menos la misma línea de trabajo. En este último concepto me llama la atención que la enfermedad no considera sexo, edad o clase social, por lo cual se le considera una enfermedad sumamente democrática, porque no le importa nada, ni nadie, ni color, ni raza, no hay nada que indique un patrón. Es decir, a todos por igual nos puede atacar esta enfermedad. Por otro lado, tenemos el concepto de Alcohólicos Anónimos. Nos comenta que la explicación que parece más sensata a la mayoría de los miembros de Alcohólicos Anónimos es que el alcoholismo es una enfermedad progresiva que no puede curarse, pero que al igual que muchas otras enfermedades se puede contener. Yendo aún más allá, muchos de los Alcohólicos Anónimos opinan que esta enfermedad es la combinación de una alergia física al alcohol y una obsesión por la bebida, sin tener en cuenta sus consecuencias, y que es imposible contenerla con solo la fuerza de voluntad. Vemos la similitud entre los conceptos de estas tres instituciones, la Organización Mundial de la Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social y Alcohólicos Anónimos. Sin embargo, yendo un poquitín más allá, dentro de Alcohólicos Anónimos se habla que el alcoholismo es una enfermedad trifásica. ¿Qué quiere decir con esto? Obviamente que tiene tres fases, o que hay tres facetas de esta enfermedad que son atacadas, porque afecta a las tres esferas del individuo, que son la parte mental, la parte emocional y la parte física. Cuando padecemos esta enfermedad, tendemos a deteriorar estas tres partes de nuestra vida, y vamos a hablar una por una de ellas. Mencionaré antes que la enfermedad del alcoholismo es progresiva y en muchas de las ocasiones también es mortal. Vamos a ver estas tres facetas de la enfermedad del alcoholismo. Cuando hablamos de que el alcoholismo ataca la parte emocional del individuo, significa que el alcohólico puede presentar síntomas de depresión, vacíos existenciales, puede sentirse triste, abotagado, solo, piensa que no sabe qué hacer, en fin, son muchas las situaciones que conllevan. De repente está súper eufórico y de repente está en el fondo del abismo. Esto por la parte emocional, las cuales trata de cubrir bebiendo alcohol para sentirse feliz, lo cual provoca un círculo vicioso, ya que después de una bebetoria, incluso durante ella, en determinadas etapas del alcoholismo, suele sentirse de nueva cuenta en el fondo del abismo. Es por eso muy común que vemos el yo te quiero, yo te amo, y de repente te odio, se agarra a golpes, y
luego ama a todo el mundo y luego está llorando el borrachito. Y al día siguiente sufre la vergüenza, la tristeza, la cruda emocional. Por otra parte, de la fase mental de esta enfermedad, el alcohólico siempre cree que va a llegar a controlar la bebida. En ocasiones se llega a sentir superior. Al día siguiente dice, ya no vuelvo a beber, ya no le entro más a las chelas. Sin embargo, apenas dan las 2, 3 de la tarde, se antoja una chelita para la cura. la resaca o escucha una llamadita. ¿Qué onda? ¿Vamos a echar una chela? Y vuelve a beber irracionalmente. Esto es en la parte mental, ya que el alcohólico no puede controlar su manera de pensar, simplemente sufre esta obsesión irracional por seguir bebiendo. Y la mayoría de los que pasamos por esto decimos, yo sí puedo, cuando quiera lo dejo. Nomás unas chelas, una peda tranquis. Y terminamos empinados en el fondo de la botella. Y por último, en la parte física de la enfermedad, tenemos esta tan conocida alergia orgánica al alcohol. Vean, el concepto de alergia dice, la reacción alérgica consiste en la percepción de nuestro organismo como nocivo de una sustancia que no lo es. Las alergias aparecen cuando el sistema inmunitario reacciona ante una sustancia extraña o a un alimento que no provoca una reacción en la mayoría de las personas. Es decir, el cuerpo reacciona ante la ingesta de algo que no percibe como benigno para nuestro propio cuerpo. Y al decir alergia orgánica del alcohol, no es difícil de imaginar, pues por ejemplo, las crudas, los dolores de cabeza, el cómo se va afectando el hígado, el páncreas, el estómago, todo lo que nos provoca el alcohol en exceso, eso es parte de la alergia. Eso es parte de lo que nos afecta físicamente. Sin mencionar también todo lo que puede ser provocado como choques, el golpear a la familia o golpear a los amigos o ponerte todo descontrolado, caerte, todas esas situaciones que te afectan físicamente. Digo, provocar un choque, la muerte de alguien es bastante rudo. Por ejemplo, si te caes y te golpeas, puedes incluso morir. No siempre sucede esto, lo sabemos, pero ya te estás afectando físicamente. Pero al hablar de la alergia orgánica que provoca el alcohol en nuestros cuerpos, nos referimos principalmente a esa forma tan dura de llevar una vida. La cruda, la verdad es que quizá en los primeros años de bebetoria no te afecte tanto, pero conforme va pasando el tiempo, las crudas se vuelven más duras. Empiezas a beber alcohol más fuerte, porque los alcoholitos ligeros ya no te provocan esa sensación de liviandad, de libertad, de alegría que estabas buscando. Dejas la cerveza por algo un poquito más fuerte como el tequila, el vodka, qué sé yo, y terminamos, muchos de nosotros, no todos, y no es una regla general terminar bebiendo alcohol de botica. No todos terminan así, ya que el programa también es preventivo. Es decir, te puedes ahorrar un montón de broncas, un montón de experiencias y situaciones que, créeme, no quieres vivir con el programa. Te puedes ahorrar mucho dolor, mucho sufrimiento antes de llegar a grados de alcoholismo rudísimos, como lo es el hecho de andar buscando alcohol de botica para beber. Puedes evitarte todo eso. Pero bueno, estas son las tres fases del alcoholismo, por eso se llama una enfermedad trifásica. Repito, es mental, emocional y física. En otros textos lo menciona como mente, cuerpo y espíritu, que a fin de cuentas damos por entendido que son las tres fases de la enfermedad del alcoholismo. El alcoholismo es una enfermedad incurable, ya que el enfermo alcohólico padece una enfermedad mental. El alcoholismo no solo es el hecho de beber alcohol o drogas, en algunos casos, no es el hecho de la ingesta, no es el hecho de estar chupando todos los días. Eso solamente es un síntoma de esta enfermedad, un refugio a todas mis afecciones mentales, emocionales. ¿Y cómo puedo yo saber si soy alcohólico o no? Regularmente cuando alguien te señala y te dice, es que tú eres alcohólico, yo solía decir que no, yo no soy alcohólico, y te rehusas. Muchas veces hasta te ofende que te señalen como un alcohólico o como un borracho. Esa es parte
parte de la enfermedad. La enfermedad radica 100% en la mente y el hecho de beber es un síntoma, es parte de la sintomatología de esta enfermedad. Bebemos para olvidar, para refugiarnos, para salirnos de todos nuestros problemas, alejarnos de nuestras responsabilidades, olvidar los dolores de la infancia, olvidar el sufrimiento que hemos tenido a lo largo de nuestra vida, olvidar que el día de hoy somos personas y tenemos una vida la cual no nos gusta, y no nos gusta por las razones que tengan que ser. Eso cada quien lo descubrirá, por eso es un programa de autoayuda. Ahora bien, teniendo estos conceptos ya un poco más claros, sabiendo qué es la enfermedad del alcoholismo en general, existe una tabla realizada por el doctor Jelinek. Vamos a ver las distintas fases del alcoholismo, que son 4 fases distintas, para definir el grado de alcoholismo, de la enfermedad del alcoholismo que padezco. Vamos a comenzar. Primer fase del alcoholismo. Según esta tabla, es la fase prealcohólica. En esta fase el individuo no sabe que será un alcohólico o que padecerá esta enfermedad. Regularmente su consumo es ocasional de alcohol, como cuando llega el fin de semana, pues te mereces unas chelitas, ¿no? Una fiestecita, o de repente ahí entre semana te avientas unas chelas para relajarte. Pero poco a poco, si tienes tensiones dentro de tu trabajo, en tu hogar, en tu círculo social, te empiezas a sentir presionado de alguna manera, pues le echas otras chelitas, ¿no? Es decir, el consumo del alcohol poco a poco va aumentando, por lo tanto, la tolerancia al alcohol va aumentando y de repente ves que aguantas tomar un poquito más que otras personas. No te das cuenta, no sabes que estás creando una resistencia al alcohol, pero en ocasiones se te puede llegar a ser extraño que aguantas un poquito más que otras personas. Esto es la fase prealcohólica. En la segunda fase vamos a empezar a ver ya los síntomas de la enfermedad, porque es la fase meramente sintomática. Me refiero a la fase prodrómica sintomática, donde encontramos 7 subfases. En la primera están los palimpsestos alcohólicos, que es donde se te olvidan las cosas que hiciste cuando andabas borracho. Es decir, las famosas lagunas mentales, que en algunos son océanos mentales. Este es la primer subfase. La segunda es el consumo subrepticio, que bebe a escondidas de los demás. Regularmente la banda suele meter alcohol a la escuela, suele meter alcohol a las iglesias, en el trabajo, te andas escondiendo con tal de aventarte un traguito para seguir chambeando, por ejemplo. En los trabajos regularmente no es permitido que se beba alcohol, pero pues tú llevas ahí tu pachita o tu caguamita y la traes escondida, te andas escondiendo de los demás para que no sepan que estás bebiendo. En la tercera subfase es la preocupación por el alcohol, donde te preocupas por el consumo y procuras tener reservas prudentes. Es decir, si vienen las elecciones y hay ley seca, pues tú te armas con tus 2 o 3 o 4 cartones o botellas, lo que consumas, para que no te agarren desprevenido. Procuras tener el alcohol suficiente para la peda, que se consuma lo necesario, pero también te preocupas porque te quede un tanto para la cura del día siguiente. Es decir, te preocupas por tener esas reservas prudentes. Eres muy prudente para no quedarte sin beber. En la subfase número 4 tenemos el consumo ávido. Tienes prisa por embriagarte. En muchas ocasiones yo solía salir a la fiesta, me preparaba, me bañaba, me ponía guapo para irme al rock and roll. Salía y lo único que quería era beber. Que vamos por fulano, sutano, íbamos primero a hacer esto, comprar la carne. Yo ya necesitaba estar bebiendo. Yo regularmente en ese momento que íbamos a los preparativos de la fiesta, yo ya traía un botecito, una caguamita, ya estaba echándole alcohol, porque mi necesidad no era la fiesta, era beber, pero no me daba cuenta. Yo no tenía idea que mi necesidad era beber alcohol, pero se disfrazaba por mi necesidad de fiesta. En la subfase número 5 tenemos la sensación de culpa por el comportamiento. Es decir, la cruda moral. En este momento ya sientes esa vergüenza al despertarte, o esa pregunta de ¿qué hice anoche? O entre los recuerdos que hay todavía dices, chale güey, acosé a fulana, a sutana, le rompí los cristales, se la hice de tos a fulano, le golpeé a X, y empiezas a
sentir esa culpa por todo lo que hiciste la noche anterior. Que si porque abriste la boca de más, que si porque vomitaste enfrente de los suegros, en fin, empiezas a sentir la culpa por todo lo que hiciste una noche anterior. En la subfase número 6, evita toda referencia al alcohol, es decir, que evita hablar de los borrachos, que si están hablando de que fíjate que fulano es borracho y no agarra la onda, está regándola mucho, su familia está preocupada, tú te haces el loco y te vas. No puedes escuchar, no soportas escuchar hablar de las adicciones. Muchas veces te enojas, primero tratas de cambiar el tema, de evadirlo, no, sí, mejor vamos a hablar de cualquier otra cosa menos de esto, de los borrachazos, o menos de la peda de hace unos días. Te empieza a ofender el tema porque sabes dentro de ti que por ahí andas malito, que por ahí puede ser tú de quien estén hablando. Te sientes agredido aunque no estén hablando de ti. Y en la subfase número 7, aumenta la frecuencia de los palimpsestos alcohólicos, es decir, las lagunas en este momento ya no son lagunas mentales, son océanos mentales. Te despiertas con una cruda horrible, pero olvidas todo lo que pasó, o te acuerdas una partecita de la noche y de ahí en más, nada, en blanco. Sin embargo, te sientes avergonzado, te sientes preocupado, sientes miedo, sabes que la regaste o crees que la regaste, pero te vale, o sea, a final de cuentas te vale, porque te dicen o hablas con tus cuates y oye güey, ¿qué pasó anoche? ¿Qué hice? Y a pesar de que te den pruebas, videos de todo lo que hiciste, tú lo vas a negar y dices, Nel, no es cierto, se están aprovechando de que me puse pedo y me están echando mentiras. Y hasta aquí es la fase de la sintomatología, donde se presentan los primeros síntomas, la fase prodrómica sintomática. Continuamos con esta fase, la fase C, ya llegamos a la tercera fase del alcoholismo, la fase crucial o crítica. Y dentro de las subfases comenzamos con la número 8, que es la pérdida de control. Esto quiere decir que perdemos totalmente el control de decidir si nos ponemos o no hasta las manitas. Regularmente el alcohólico solo tiene una idea en la cabeza: irse a divertir, echarse 3 chelas nada más para irse a descansar después de la chamba, pero irremediablemente termina borracho. Nada más 3, güey, ¿qué tanto es tantito? Y termina como cada día borracho. En el número 9 tenemos la racionalización de su manera de beber. Esto significa que trata de justificar el por qué se puso borracho o el por qué va a empezar a beber. Que si porque me lo merezco, que si porque me ando cansado, que para descansar a gusto, para dormir tranquilo, que porque cumplí años, porque no cumplí años, porque hace frío, porque hace calor. Empieza a justificar su manera de beber a como dé lugar, no importa lo descabellado que se escuchen estas justificaciones. Número 10. Neutraliza las presiones sociales. Es decir, en este inciso el alcohólico se siente acosado por los demás, por la familia, por los cuates que le dicen, güey, no te pases de verdura, ya no tomes tanto, güey, mejor 2-3 chelas, la pasamos chido. Pero el alcohólico sigue justificándose, aumenta sus justificaciones y cree que todos están en contra de él. Sin embargo, él sigue justificando esas razones, sobre racionaliza las presiones sociales, sobre racionaliza su manera de beber, es decir, la justifica a como dé lugar. En el inciso 11 tenemos una actitud grandiosa y fanfarrona. Cuando el alcohólico se da cuenta que ya sus amigos o su familia, su círculo social ya no lo ven del todo bien, empieza a adoptar esta actitud egocéntrica de este soy yo y me vale, yo así soy, no me importa. Ya está hasta el tope, ya está enfermo, ya tiene severos problemas con su manera de beber, no los acepta, los justifica y se ofende porque los demás se empiezan a alejar de él. Es que me dejaron de hablar por mamones. La verdad es que le dejaron de hablar porque ya no lo toleran con su manera de beber. La familia cada día está más disgustada o hasta enojada con él. Al darse cuenta de ello, el alcohólico toma esta posición fanfarrona, grandiosa, como si él fuera la última coca del desierto, como si él fuese el mejor de los mejores. Entonces esto obviamente provoca un malestar muy profundo, muy marcado dentro del alcohólico.
Luego viene la fase número 12, que es la conducta marcadamente agresiva. Aquí el alcohólico ya se vuelve iracundo, ya se vuelve agresivo, ya empieza a agarrarse a trancazos con quien sea, empieza a molestarse por todo, borracho, agrede sin motivo alguno, si se siente ofendido, aunque no se acuerde de nada el siguiente día. Incluso cuando le dicen, oye, te pasaste anoche, se enfurece y tiene un lapso de rabia. En el número 13 tenemos el remordimiento persistente, es decir, la cruda moral se hace eterna. Todo el tiempo traes el remordimiento, la cruda, la vergüenza, traes ese sentirte preocupado por lo que hiciste anoche. Aunque estés bebiendo, te sientes avergonzado, sabes que lo arruinaste, no puedes ver a las personas a la cara, sales con la cabeza viendo hacia el piso en todo momento porque te sientes avergonzado. En el número 14 tenemos los periodos de abstinencia completa. Es muy común que un alcohólico activo o borracho, mejor dicho, para llamar las cosas por su nombre, tiene largos periodos de abstinencia, largos entre comillas, porque puede decir, ya no voy a pistear porque me di cuenta de que la estoy regando un montón, ya no voy a pistear porque golpeé a mi esposa, ya no voy a pistear porque acosé a fulana, porque la regué en la fiesta, porque hice un osote, un panchote. Entonces decide dejar de beber, pero su personalidad se vuelve muy irascible, ya que el cuerpo le está exigiendo alcohol, su mente necesita alcohol, su cuerpo necesita el alcohol, y después de un largo periodo, corto, mediano, termina por volver a hacerlo. Y en esta ocasión va con todo, como las cabras, se hacen para atrás para darse el tope muchísimo más fuerte. En el número 15, el individuo modifica sus hábitos de beber. Empieza a hacer experimentos tratando de mediar, de equilibrar su manera de beber. Cambia una marca por otra de cerveza, cambia de vinos blancos a rosados, cambia de whisky a vodka, sus horarios, trata de inventarse más excusas para seguir bebiendo, aventarse, por ejemplo, si no lo hacía, comienza a aventarse una copita antes de dormir, que termina al final de cuentas en borrachera. Empieza a hacer más justificaciones para seguir bebiendo, tratando de convencerse a sí mismo que cambiando estos hábitos podría encontrar un equilibrio y evitar todos los problemas que ya viene arrastrando. En el inciso 16 está el abandono de las amistades. Es cuando tus cuates de plano dicen, ya no quiero salir con este güey. Así que si no asististe a la fiesta de la que están hablando, es porque no fuiste invitado. ¿Por qué? Porque ya no toleran tu manera de comportarte cuando te pones borracho. Quizá tus amigos quieren solamente divertirse, pasarla bien, una noche de copas, bailando, fiesta, pero tú te pones bien agresivo y arruinas la fiesta para todos. Por eso prefieren no invitarte, carnalito. Este es el número 16. En el número 17 está la pérdida de los empleos. Los patrones, algunos tienen tolerancia, pero ya de plano, cuando estás pisteando en el trabajo, cuando expones a tus compañeros a ciertos peligros, es decir, por ejemplo, si eres conductor y tienes que llevar a tus compañeros al área de trabajo, pues ya no te van a contratar, te van a correr, y empieza el alcohólico a perder los empleos. Él obviamente se siente ofendido, aunque esté el remordimiento dentro de él, dice, Vamos. pero sabe que es por su manera de beber, por faltar al trabajo, ya que el alcohólico es muy dado a faltar en la cruda, los lunes, los martes, en ocasiones los jueves. En fin, creo que me doy a entender. En el número 18 está la subordinación completa al alcohol. Es decir, el alcohólico tiene que andar borracho todo el día, y si no borracho, por lo menos estar bebiendo, andar así medios chiles, como luego decimos, andar pisteando todo el día, una chelita desde la mañana o pisteando desde la mañana. Está completamente subordinado al alcohol, no tiene pretexto, no tiene poder alguno sobre sí mismo, no tiene gobierno sobre sí mismo. Es decir, es ingobernable.
razonable ante la idea de seguir bebiendo. En el número 19, tiene una apatía hacia otros intereses externos. Al alcohólico ya no le interesa absolutamente nada. Podrá tomarlos como pretexto, salir con una chica, ir a trabajar, salir con los cuates de cotorreo, pero definitivamente aquí su principal interés es seguir bebiendo y busca a todas luces cualquier pretexto para seguir bebiendo. Si va a buscar un trabajo, va a buscar un trabajo donde le permita seguir bebiendo, en un taller donde pueda estar pisteando y trabajando a la vez. En fin, va a buscar la manera de seguir bebiendo, porque es lo único que le interesa. Ya no le interesa trabajar, salir adelante, tener pareja, su familia, ya todo quedó atrás. Su único objetivo es beber. En el número 20 tenemos la nueva interpretación de las relaciones interpersonales. En este punto, el alcohólico, debido al alejamiento de las personas a su alrededor, comienza a verlos incluso hasta como enemigos. Empieza a quedarse solo y a buscar solo personas con las que pueda beber, ya que no le interesan personas normales o que no beben como él, y empieza a refugiarse solamente en compañeros de juerga que, aunque sean fugaces y esporádicos, son las únicas personas con las que le interesa tener relación, ya que los demás le causan conflicto, se siente señalado, aunque no sea así. En el número 21 tenemos una marcada conmiseración de sí mismo, es decir, el alcohólico se siente infinitamente desdichado, se siente el pobrecito, nadie me quiere, es que todos me ven mal, es que todos me regañan, es que nadie me entiende, y todo esto es provocado por el alcohol y no por los demás. El alcohólico no logra darse cuenta, por eso se conmisera de sí mismo, sintiéndose el más pobrecito del mundo. En el número 22 tenemos los proyectos o realizaciones de fuga geográfica. El alcohólico, como ya acumuló un montón de problemas, como según él nadie lo quiere, aunque todos traten de apoyarlo, y se sienta acosado por todos los demás en su afán de apoyo, y como el alcohólico siente que está bien defendiendo el alcohol, defendiendo las drogas, pero nadie le sigue el juego, entonces empieza con sus planes de irse de la ciudad. O me voy de la casa de mis papás, o me voy a separar de mi vieja y me voy a ir a vivir a otro lado, o me voy a cambiar de ciudad, es más, me voy a ir a Mazatlán a trabajar, allá está más chido, o me voy a ir con mi cuate de Acámbaro. Empieza a buscar fugas geográficas, pero lo que el alcohólico no sabe, no se da cuenta, no se atreve a darse cuenta, es que el problema no es el lugar ni la gente que lo rodea, es el mismo, y a donde vaya, va a llevar la enfermedad del alcoholismo, y va a conocer nuevas personas, y va a vivir de la misma miserable manera, bebiendo, refugiándose en el alcohol del mundo entero. En el número 23 viene el cambio en las costumbres familiares. En este momento el alcohólico afecta tanto a la familia, los avergüenza, los hace sentir tan mal, que los hábitos de la familia comienzan a cambiar. Por ejemplo, si era una familia que salía a la calle, conocía a los vecinos, poco a poco se va a ir retrayendo, se va a ir refugiando por la vergüenza que ocasiona el alcohólico o alcohólica, y se empieza a aislar. No necesariamente tiene que ser de esta manera, incluso dentro de la misma familia se pueden empezar a refugiar en el alcohol. Otros efectos pues son los hijos de un alcohólico, que regularmente son neuróticos, viven con miedo, actúan agresivamente fuera de la casa. Hay muchas situaciones que se dan en el cambio de las costumbres familiares, porque el alcohólico no solamente se afecta a él, sino afecta a toda su familia, en la percepción dentro y fuera de la sociedad, en la percepción hacia sí mismos. Hay problemas físicos que vienen como el clásico: mira todas las canas que le he sacado a tu madre, ya te acabaste a tu mamá. Y quieras o no, todas esas afecciones físicas hacia los padres son provocadas, si no del todo, en gran parte por el alcohólico, por todos los problemas que ocasiona hacia la familia, por todo el estrés, por todo el malestar psicológico. En el número 24 tenemos los resentimientos irracionales. Todo este caminar, todo este proceso del que hemos estado hablando durante el video provoca grandes resentimientos irracionales. Un odio hacia la madre descomunal. porque mi mamá no me deja,
porque mi mamá me quiere tener encerrado. Todo porque los padres tratan de hacer lo mejor para sus hijos y eso causa un resentimiento feroz en el alcohólico. O con el cuate que me negó una chela. Es que ese no vale nada y es tonto. Empiezan a gestarse resentimientos por nada, feroces. Puedo dejar de hablarle por años a mis cuates, a mi familia, no verlos jamás porque me negaron una chela, porque evitaron que saliera a beber, porque evitaron que me llevara el carro para evitar un accidente. En el número 25 viene la protección de su abastecimiento de alcohol. Ahora sí que el alcohólico guarda botellitas de alcohol hasta debajo de la cama, en el closet, en el tanque del agua del baño, guarda donde quiera alcohol para tener abastecimiento y poder seguir bebiendo, aunque se le esconda todo lo demás, aunque en la casa ya esté prohibido tener botellas incluso de caguama para cambiarlas. No, el alcohólico tiene ahí su clavo, su guardadito. Luego viene el descuido de la nutrición, que es cuando el alcohólico ya ni come, ya su único interés es beber, que viene desde antes, pero ahora sí ya ejecutado de manera física o práctica. Ya de plano no le importa si come o no, lo único que quiere es beber. En el número 27 viene la primera hospitalización, causada por el alcohol, o porque no come, o porque se puso una guarapeta de aquellas, o por una congestión, todo causado por el alcohol. En el número 28 viene la disminución del impulso sexual. Esto significa que ya no tiene ni siquiera el deseo. Quizá en algún momento de su bebetoria, pues tendría de repente el deseo, o se le antojaba, o buscaba el hecho de tener relaciones sexuales, pero en este momento ya ni siquiera eso cruza por su mente. Inhibe totalmente o casi en su totalidad el solo deseo de tener relaciones sexuales, es decir, atenta incluso contra su naturaleza misma. En el número 29 tenemos los celos de los alcohólicos, o la bien llamada celotipia. El alcohólico ya se vuelve completamente paranoico. Si tiene pareja, duda completamente de ella. Él cree que sabe su pareja le es infiel, aunque no lo sea, y esto puede provocar grandes problemas. No solo a la pareja, o sea, hay muchas situaciones que se vuelven insoportables y es insostenible vivir con un alcohólico celotípico. Todo el tiempo está recriminando, todo el tiempo está insultando, está enojado porque cree que es engañado, aunque este no sea el caso. Es demasiado ofensivo, le hace, todos sabemos, aquel que le hace al espía chino que se esconde atrás de un arbotante aunque esté todo gordito y se vea y cree que está investigando ya a la mujer, aunque la mujer se dé cuenta que está ahí, está entre puras chicas y en fin, todos sabemos de esto. Estos son los celos de los alcohólicos y provocan hasta la muerte. ¿Cuántas veces no hemos visto en los periódicos fulano asesina a sutana por celos? Y en el número 30, para terminar esta fase, tenemos el beber en ayunas todos los días, es decir, abriendo los ojos, dando el primer trago. De esta manera entramos a la última fase de esta tabla de alcoholismo. Entramos a la fase crónica, la última fase. Pues yo creo que es la más dolorosa, la fase más dura. Más duro que todo lo que vimos en la fase anterior. Sí está difícil, pero muchos tuvimos que llegar a este grado de alcoholismo. En el número 31 o en la subfase número 31 tenemos el periodo de embriaguez prolongada, es decir, duras días, semanas, meses borracho. La cruda ya no le permites llegar. Y no es que te avientes una fiesta de una semana o de un mes, es que ya necesitas del alcohol para vivir. Ya no puedes vivir sin un traguito de alcohol. A mí en alguna ocasión me ocurrió que dejé de tomar un día y eran las 6 de la tarde de ese día que no estaba bebiendo después de semanas, meses de estar chupando, y empecé a sudar frío, empecé a temblar, todo temblorino, sentía dolor en todo el cuerpo, en las articulaciones, sentía miedo, no podía andar solo en la calle hasta que llegó un cuate con un trago de alcohol. Mágicamente me tranquilicé por ese momento. Luego viene el marcado deterioro moral en el número 32, es decir, ya no importa nada, no importa lo que hagas, lo único que necesitas es seguir bebiendo. En el número 33 viene la disminución de las capacidades mentales, ya que pues no puedes pensar, ya no percibes el mundo como es, ya no piensas de manera cuerda.
tienes tus eternos demonios y empiezas a tener las alucinaciones. Aquí ya no piensas coherentemente. Tu único objetivo es seguir borracho. Es aquí donde se vuelve más duro, muy cercanas estas fases unas con otras. En el número 34 vienen las psicosis alcohólicas. Es decir, aquí ya están presentes las alucinaciones auditivas, visuales. Yo recuerdo que cuando llegué a Alcohólicos Anónimos, yo no podía bajar las piernas de la silla porque tenía miedo. Empiezan ya los delirios auditivos y visuales. En el número 35 viene el beber con personas de inferior nivel, es decir, ahora sí vivo en el escuadrón de la muerte. Estoy pidiendo una moneda para seguir bebiendo, aunque no es por inferiorizar a las personas, pero muchos terminamos de esa manera. En el número 36 viene el consumo de productos industriales como el alcohol puro de caña, el alcoholito de botica, yo lo llegué a probar, las lociones, lo que sea, si no hay alcohol, lo que sea. En el número 37 viene la disminución de la tolerancia al alcohol, es decir, a pesar de que esta se viene gestando desde mucho tiempo atrás, aquí ya es muy marcada esa tolerancia al alcohol tan baja, es decir, a veces con una caguama, con medio panalito, medio mezcal, media botellita de alcohol etílico, ya estoy borracho, cuando antes tenía una tolerancia mucho más alta. Viene el número 38 con los temores indefinibles. Tengo miedo a todo. Si todavía en este momento cuentas con la fortuna de tener una cama, no quieres salir de ella. ¿Por qué? No tienes idea. No hiciste nada la noche anterior más que emborracharte y quedarte tirado en la calle. No atacaste, no insultaste, porque ya no tienes ni siquiera la fuerza para hacerlo. Simplemente estás borracho todo el tiempo, pero tienes temores indefinibles. En el número 39 vienen los temblores persistentes. Ya estás temblando como perrito chihuahueño todo el tiempo, y más cuando no hay alcohol. Yo sí llegué al punto de sentir esas temblorinas cuando faltaba alcohol. Cuando había alcohol disminuían, pero no se iban del todo. En el número 40 tenemos la inhibición psicomotora. En este punto el alcohólico tristemente ya no puede ni siquiera abrocharse un botón por sí solo, subirse la cremallera del pantalón, abrocharse las agujetas si es que todavía trae zapatos o tenis. Está en un estado sumamente deplorable. El alcohólico está a punto de perder la vida si no hace algo para remediarlo. Y muchos de nosotros hemos dicho, güey, yo no voy a llegar a ese punto. pero una vez que empiezas a acercarte, les digo, no necesariamente tenemos que pasar por todo esto para ser alcohólicos. Esta es una tabla que mide el grado de alcoholismo al que hemos llegado o al que muchos han de llegar y lo que podemos evitar, pero cuando te acercas cada vez más a las fases más duras, a este punto es muy doloroso aceptarlo, y en este punto ya no puedes abrocharte ni el botón de la camisa. En el número 41 está el bebedor, y adquiere un carácter obsesivo. No importa lo que hagas, lo que necesitas es estar borracho todo el día, todo el tiempo. No importa cuánto te humilles, necesitas estar borracho todo el tiempo, al menos todo el tiempo que estás despierto. En el número 42 están las vagas aspiraciones religiosas. Por ahí en tu mente correrá la idea de que Dios o la religión podrán salvar tu alma, pero es muy poco probable que suceda. Quizá una persona entre 1000 logre salir adelante, pero muy difícil, debido a toda la enfermedad del alcoholismo. No porque estos sistemas de creencias o religiones no funcionen, no, sino debido a la naturaleza de esta enfermedad. En el número 43, todo el sistema de racionalizaciones ha fracasado rotundamente. Todas las justificaciones no sirven de nada, o nos justificamos de nuestra manera de beber, y quizá lo merecíamos. Después de un arduo día de trabajo, o después de una semana de estar trabajando, me merecía unas chelas, una buena pedita. Pero en este momento, si le preguntan al alcohólico que está bebiendo ¿por qué bebes?, tratará de darte alguna buena justificación, pero al final dirá, No lo sé.
En el número 44 está la hospitalización definitiva. El que llega a este punto ya no la armó. Una buena cirrosis o alguna otra enfermedad provocada por el alcohol, o simplemente está esperando morir. Porque en el número 45 y final de esta tabla tenemos la pérdida de la vida. El video se hizo bastante largo, pero creo que es necesario hablar de lo que es el alcoholismo, y esta tabla en lo personal pienso que da un panorama muy claro acerca de todo el proceso que lleva el alcohólico, pero creo que es importante esta tabla porque habla de todo el proceso del alcohólico. Quizá tú te encuentres en alguna fase dentro de esta tabla, quizás lo niegues, que es muy probable que lo hagas si estás padeciendo el alcohol, si estás padeciendo de esta enfermedad, muy probablemente lo estés negando, pero puedes evitarte toda esta triste y dolorosa vida de borracho. Puedes evitártelo. Espero que el video te sea de utilidad. Si llegaste a este punto, muchísimas gracias por escucharnos. De todo corazón te digo, ojalá te sea de ayuda. Si necesitas ayuda, comunícate con nosotros a través de la caja de comentarios. Podemos mandarte la ubicación de nuestra agrupación para que junto con nosotros busquemos la tan anhelada recuperación. La enfermedad del alcoholismo es progresiva y mortal. No tiene cura, pero sí una solución. Esto fue Alcohólicos Atónitos. Yo soy Miguel R. Para todos ustedes, recordándoles que nos escuchen a través de Spotify, Anchor, YouTube, y espero que el día de hoy también a través de DTube. Danos like, suscríbete a nuestros canales, comparte esta información si crees que merece ser compartida, si conoces a alguien que está padeciendo el infierno del alcoholismo, o simplemente por ayudarnos a extender este mensaje. Mi nombre es Miguel R. y esto fue Alcohólicos Atónitos.